Lectura. ¿Renuncia a la lectura? Sí, no es necesario. Bien, gracias. Pues por lo tanto, tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que en su condición de Director General de Innovación y Emprendimiento preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, seguido del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, antes de comenzar con el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa? No, me pongo a disposición. Muy bien, gracias. Bien, pues empezamos con el turno de preguntas, por tanto, y en primer lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rivero, por su presencia en la comisión. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Por qué se acordó por primera vez en la historia del GITPA, en lo que yo he visto en las actas del Consejo? Es decir, por primera vez en la historia no hay consejero delegado de la empresa. Es decir, siempre había un consejero delegado que coincidía normalmente con viceconsejero, director general, como en su caso, y por primera vez no hay consejero de la empresa, ¿no? Y además, en su dirección general, de repente las competencias de telecomunicaciones se pasan a industria, se sacan de su dirección general, que tradicionalmente era donde estaban, y sacan a industria. ¿Por qué? Bien, entiendo que me hace dos preguntas. Sí. La primera, ¿por qué no hay consejero delegado? Pues esta sociedad, como sabe, pues tiene un consejo de administración de 5 personas, con lo cual es potestativo que exista un consejero delegado. Se decidió en ese momento que con la estructura de presidente y vicepresidente de consejo y un director general de GITPA, la sociedad podía llevar a cabo su labor sin ningún tipo de inconveniente ni problema. La segunda pregunta se refiere a ¿por qué las telecomunicaciones salen de la dirección general? Bueno, como sabe, la estructura del gobierno pues es una decisión que compete precisamente al Consejo de Gobierno, y en ese momento coincide y no es baladí con la marcha de un director general, concretamente el director general de Industria, Luis Colunga, y en ese momento se decide esa pequeña reestructuración de la consejería, pasando un servicio de una dirección general a otra, conectada. En el ámbito de la industria, pues estamos ante una etapa nueva de Industria 4.0, donde las TIC tienen un papel muy importante en esa nueva fase de nuestro tejido industrial, y se consideró más oportuno que fuese a esa dirección. No tiene mayor explicación. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Tanto un dato como el otro, ¿no? Todavía quizás podría entender más el primero que el segundo, pero bueno, usted me da esa explicación y yo se la acepto, ¿no? Mire, los directores generales tienen entre sus funciones elaborar pliegos de condiciones. Lo digo, acaba de comparecer una persona, Ángel Luis Cabal Cifuentes, que tiene amplia experiencia como director general en distintas etapas, y dice que no es competencia de los directores generales elaborar pliegos de condiciones. En la elaboración de los pliegos, no. La elaboración expresa por el director general, elaborar el pliego con independencia absoluta y hacer los pliegos, no, evidentemente participará de alguna manera, pero no es el que elabora los pliegos solo, evidentemente. El director general normalmente no se abstrae de la labor, de toda la labor que hay bajo su dirección general, pero es tan extensa que bueno, pues no tiene por qué entrar a elaborar o adaptar un pliego, que para eso está un servicio de contratación, para eso está por ejemplo, los que usted firmó de la auditoría Arroyo Norte, ¿los hizo usted o no los hizo el servicio de contratación? ¿Perdone? Por ejemplo, los pliegos de condiciones que firmó usted de la auditoría Arroyo Norte, ¿los hizo usted? No, los hizo... No, yo participé en esa elaboración, pero no lo redacté yo. Eso está detrás, tanto contratación como el servicio de telecomunicaciones, y evidentemente con mi participación.
Desde que usted es director general, desde que ha sido nombrado director general, ¿ha tenido conocimiento de alguna irregularidad, anomalía dentro de HITPA? No. Consta. Durante el periodo en el cual yo estoy de director general, me está diciendo. Sí. No. Tengo los informes, los estudios, las denuncias, toda esa documentación evidentemente la tengo. Pero no me consta que desde agosto de 2015, en el cual, fecha en la que yo soy nombrado director general, haya habido ningún tipo de irregularidad. Una pregunta, mire, cuando ustedes cesan a don Eduardo Bayoz como director general, ¿pudieron verificar que no se hubiese alterado la documentación? Es decir, ¿existe una copia de seguridad de la documentación de la empresa pública HITPA, incluido el correo y demás? Sí, la empresa pública tiene backups, tiene servicios, copias de seguridad que realiza con mucha frecuencia y se controló, se siguió esa documentación, sí. ¿Hicieron cuando se produce ese cese? Es que lo digo porque recordará que las fotos en los medios de comunicación fueron un poco impactantes, ¿no? Aquellas fotos del señor Bañoz con el coche delante de la puerta de la sociedad sacando cajas. No sé si eran efectos personales o no, pero ¿usted tuvo alguna reunión con los gerentes de la sociedad para cerciorarse de que no había desaparecido documentación en la empresa o alguna medida de este tipo? Cuando el Consejo de Administración en el mes de marzo decide el cese de director general, por supuesto, en calidad de mi cargo en esa empresa, nos reunimos con la compañía para ver el funcionamiento a partir de ese momento y se trataron muchísimas cosas, evidentemente los temas de backup, de seguridad y de las decisiones que hay que tomar a corto plazo, sí, por supuesto. O sea, que se comprobó de alguna manera que no se había alterado documentación o no se había, expresamente digo. Expresamente no, pero dentro del conjunto de actuaciones que entendimos oportuna como consecuencia de un cambio de una dirección general. Bien, en los meses en que no hubo director general, ¿con quién trataba usted alguien se tuvo que estar dando instrucciones o pidiendo instrucciones por parte del HIT a la consejería, en ambos sentidos? ¿Quién era? Yo personalmente me reuní con HIT en varias ocasiones para ese día a día de la compañía. ¿Con quién? ¿El HIT, digo? Con los tres responsables. La compañía, como sabe, tiene doble estructura. Sin director general en esa época, tenemos tres responsables de área y el resto de trabajadores. Pues yo me reuní con los tres responsables de la compañía en esos momentos. Entiendo que es la forma de proceder para estar un poco al tanto del día a día una vez que no hay director general en esos meses. Hay un consejo de administración de diciembre de 2015 que figura que literalmente, ¿no? Finalmente se informa sobre las diligencias abiertas por la Fiscalía en relación con actuaciones llevadas a cabo por la sociedad. ¿Qué es lo que se informó exactamente? Pues si usted tiene las actas, verá lo que ahí se recoge. Se informa de la situación actual, pero muy ligeramente, muy brevemente. Las actas lo recogen sucintamente, se informa y no cuenta que se informa, por eso le pregunto. Pues la situación en esos momentos del estado de ese ámbito, en el ámbito judicial. ¿Se informó también a las nuevas actuaciones respecto a la red troncal central y oriental? ¿Se informó? Sobre las nuevas actuaciones, es decir, hubo nuevos informes en el 2015 sobre la red troncal, no la occidental, la central y la oriental, sobre problemas en la facturación y demás. ¿Se informó sobre eso? Bueno, eso está dentro del informe del Servicio de Telecomunicaciones. Por tanto, en ese momento no hay ninguna novedad. Por tanto, no creo que se haya referido explícitamente el Consejo a ese punto. A partir de ahí ya no veo ningún acta de ningún consejo, ninguna información. ¿No se suele informar periódicamente de este extremo? Bien, como sabe usted, normalmente hay dos consejos de administración en el ámbito público a lo largo del año y en este caso pues nos tocará otro ahora seguramente en las próximas semanas, meses y abordaremos todos los aspectos que entendamos debemos abordar en ese consejo. Medidas internas en el ámbito de la administración. Me llama la atención, yo estuve aquí don Gonzalo Pescador, que era el director general en la época donde salen a la luz todas estas irregularidades y no se toman ninguna. ¿Ustedes han tomado alguna en orden a pedir a la Inspección General de Servicios o a la intervención, más allá de remitir a la Fiscalía, alguna medida de orden interno para esclarecer las irregularidades, incluso esas nuevas que le decía, bueno, nuevas entre comillas,
que le decía respecto a la red central y oriental, ya no la occidental, ¿se ha tomado por parte de alguien alguna medida en ese sentido? Yo creo que ha quedado bien de manifiesto que la Consejería actuó, creo que como corresponde, derivando los informes donde se pone de manifiesto la posible existencia de esas anomalías a la Fiscalía. A partir de ahí, pues la Inspección de Servicios no tengo claro que tenga capacidad de maniobra sobre las empresas públicas. Pues supongo que habrá que hacer la consulta, pero yo creo que el procedimiento seguido creo que sigue el orden y la cronología adecuados y esperar a la resolución judicial a ver en qué queda esa denuncia. Mire, no le voy a, vamos, con todo el respeto, no le voy a admitir que me diga que sigue el orden y la cronología adecuadas, porque estos informes se conocen en el año 2014, en abril, y la actuación, la apertura de la emergencia se produce en 2016, y desde luego yo no comparto el criterio que han manifestado varios miembros. Una cosa es que puede haber un delito y otra cosa son las actuaciones internas dentro de la Administración. Y a mí me resulta sorprendente que nadie de ninguna dirección general, que ningún consejero haya ordenado ninguna actuación interna, en el ámbito interno de la Administración, en el ámbito interno de la sociedad. Fíjese que esas irregularidades implican, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, o pueden implicar al personal interno del GIPA, a esos directores o a esos gerentes que usted estaba mencionando. Y no se ha hecho ni una sola modificación ni una sola averiguación de nada en el orden interno de la Administración. Una cosa es que haya delitos y otra cosa es la responsabilidad dentro de la Administración. Y vamos, a mí me parece tan obvio y me parece tan increíble que en el orden interno no se haga nada que, bueno, en su etapa, por lo que veo, tampoco se ha hecho nada, ¿no? Yo creo que ha quedado manifiesto también en otra comparecencia que el proceso de nombramiento del nuevo director general de GIPA se han dado instrucciones para que haga una revisión tanto de la actividad como del personal que hay en GIPA y traslade al ámbito competente, que es el Consejo de Administración, aquellas medidas o aquellas propuestas que estén oportuno. No sé, yo sí, en la comparecencia que hubo aquí no hablamos de eso, pero no me dio la sensación de que tuviese instrucciones en ese sentido, ¿no? Fíjese que le pregunté expresamente al nuevo director general del GIPA si conocía los informes del Servicio de Telecomunicaciones y la denuncia a la Fiscalía y tal, y dijo que bueno, que por encima, que lo que había visto en la prensa, que no los había leído. Imagínese usted, el nuevo director general, que ha estado aquí hace, no sé qué día fue, pero vamos, repase usted si quiere la sesión de la comparecencia, y es verdad que muy amablemente se puso a nuestra disposición, pero cuando le pregunté eso ni los había leído, con lo cual, mire, la empresa GIPA contrató una serie de auditorías. Primero directamente la empresa GIPA, ¿vale? Y esas auditorías, tras una protesta en el Parlamento, que estaban contratadas con la empresa de este cable ICV, el consejero o la consejería decide rescindirlos, ¿no? Porque evidentemente a mí me parece absurdo que el auditado contrate su propia auditoría. ¿Usted participó en la rescisión de esos contratos? Evidentemente yo como director general del ámbito en esos momentos sí que estuve al tanto de todas estas decisiones, y todo lo que el consejero ha trasladado a sus preguntas parlamentarias en la sede oportuna, evidentemente es una información que comparto y soy parte de ella, por supuesto. Claro, ¿usted participó en la rescisión contractual? ¿Es usted quien llama al GIPA para decir rescindan estos contratos? Yo no creo haber sido la persona que llama a GIPA para decir que rescinda el contrato, pero evidentemente eso se aborda para tomar la decisión. ¿Y quién da la instrucción a...? No recuerdo quién dio esa instrucción específica, pero en el ámbito de la consejería se le dio la instrucción, en el ámbito de las personas que tenemos competencia sobre GIPA, para proceder, de acuerdo a los mandatos de la Junta, a una nueva auditoría, donde ya el papel protagonista lo tenemos desde la propia consejería, y así se hizo, y luego todo el proceso de la auditoría nueva. Respecto al proceso de auditoría nueva, como usted dice, ustedes en el pliego de condiciones, y lo tengo aquí, que contratan, de la auditoría que luego se adjudica a Arroyo Norte, en los pliegos en ningún momento, en el objeto del contrato, se pide ninguna valoración económica de la obra, para nada. Y sin embargo, curiosamente, en el trabajo de auditoría sí aparece, bueno, con bastante detalle o con bastante interés. Incluso nos llamó la atención que quien venía de la auditoría dijese, no, fue cosa mía lo de poner los precios. Bueno,
me llama la atención porque eso no era el objeto de lo contratado, ¿no? Bien, ahí los pliegos son los que son los que tiene usted consigo, y evidentemente la empresa adjudicataria hace esa auditoría y entiende proceder a esa evaluación, a esa valoración. No... Pero esto, perdóneme que lo diga, esto no es una cuestión de lo que entienda. Es como si usted a mí me contrata, no lo sé, que me haga un estudio de, no lo sé, de la universidad, y yo entiendo que de paso le voy a hacer uno de FEBE. Pero no es lo que yo entienda, es lo que figura en el objeto del contrato. Sí, pero si yo le contrato a usted para hacer una obra y la hace, y además quiere hacer algún tipo de añadido, ¿cómo se lo tomaría usted si nosotros le decimos que esa parte que no estaba solicitada, por favor que la retire del informe de auditoría? Mire, la Dirección General... Ya le recuerdo el tiempo, por favor. Sí, le pido un poco de benevolencia, señor presidente. La Dirección General de Industria incluye en esa auditoría, una vez que se entrega por 2 veces por Arroyo Norte un ejemplar visado por el colegio y demás, introduce 12 folios de prescripciones que mencionan que son aclaraciones, pero que son, desde nuestro punto de vista como grupo parlamentario, una auténtica orientación, ¿no? Y son realizadas por la Dirección General de Industria, pero en las comparecencias que se han celebrado aquí, la Directora General de Industria, que se acababa de incorporar, es imposible que tuviese un conocimiento, detallado, dice que esas aclaraciones, entre comillas, se las pasan del GITPA, por general. Y yo me pregunto, estamos ante lo mismo, ¿no? Es decir, se rescindieron unas auditorías porque eran contratadas por la propia empresa, y al final nos encontramos con una situación curiosa, que es que se rescinden esos contratos, se procede a contratar desde la consejería, pero las observaciones de la auditoría se vuelven a hacer desde el GITPA, es decir, desde el que es auditado. ¿A usted no le parece que eso invalida la auditoría? Empiezo por el final, por supuesto, creo que no. Y vuelvo al principio y le cuento un poco el relato de todo esto. Evidentemente que en el mes de junio yo deje de ser responsable de las telecomunicaciones no quiere decir que cierro la puerta y le digo a la nueva directora general de Industria de Telecomunicaciones: allá te va esto. No, evidentemente yo sigo colaborando en todo aquello que la directora general de Industria de Telecomunicaciones estime oportuno, como creo que es mi deber, y además así lo hago con sumo gusto. Evidentemente, como se sabe, la empresa Arroyo Norte presenta una auditoría inicial con bastantes errores. No voy a repetir aquí porque ya se ha hablado cuando vino el representante de Arroyo Norte, y la directora de Industria también habló de ese asunto. A partir de ahí creo que lo que corresponde es que la Dirección General, en este caso de Industria de Telecomunicaciones, se ponga en contacto con la empresa para trasladarle por escrito, para que no haya ningún problema, esas observaciones. Yo entiendo que son observaciones, en ningún momento entiendo que van más allá, o dudas que se plantean, y que evidentemente la empresa auditora Arroyo Norte tiene total libertad, y así lo hizo después, contestando una a una, de tomar, considerar o no considerar el planteamiento. Que la Dirección de Industria de Telecomunicaciones consulte con GITPA esos resultados, yo creo que es obvio. Es obvio que se necesita ese apoyo por parte de la empresa que tiene información sobre determinados aspectos, pero evidentemente la responsabilidad no es de la empresa GITPA. El escrito no está firmado por esa empresa. Mantenerla al margen de ese escrito, yo creo que sería una forma de proceder un tanto particular. Normalmente el que es auditado algo tiene que decir, con independencia de que la empresa, que tiene la suficiente autoridad, pues haga el informe de autoría final que estime oportuno. No veo ningún problema en ese procedimiento, y así es habitual. Nos consta en todos los procesos de contratación. No, pero esto no es una auditoría de calidad, ¿eh? Estamos hablando de unos hechos que están siendo investigados en un juzgado de lo penal. Y ahora yo me pregunta que él marque esa diferencia, ¿eh? Y yo sé que me va a reñir el presidente. Finalizo una última pregunta. A partir de ahí, sabemos que por la comparecencia el otro día de la directora de los servicios jurídicos, o de la jefa de los servicios jurídicos, parece ser que se ha remitido esta auditoría al juzgado. Por parte de ¿quién toma esa decisión? ¿Tomó usted la decisión de remitir al juzgado? ¿Quién toma la decisión y por qué se envía
No, yo ya no soy quien para tomar esas decisiones de remitir a la Fiscalía. Esto, evidentemente, sabe que los temas jurídicos los lleva directamente la Secretaría General Técnica de la Consejería, y yo creo que ante esa auditoría es relevante que la tengan el aparato judicial para tenerla en cuenta a la hora de evaluar lo que se ha hecho. Yo creo que es lo único que podemos hacer, yo creo, desde la Consejería, dar traslado al ámbito judicial de esa auditoría para que tengan toda la información posible. No lo vamos a guardar en el cajón. Eso sí que sería criticable. ¿Están haciendo más auditorías de las redes? Y concluyo, presidente, es mi última pregunta. De la red de la occidental, ¿están haciendo más auditorías? Que me conste en estos momentos, no. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente, y gracias, señor delegado. Quisiera preguntarle por cómo fue la transferencia de poderes con el anterior equipo de gobierno. Siendo del mismo partido, cabe esperar que fluida y documentada. A mí me gustaría saber qué les trasladaron Graciano Torre y Gonzalo Pescador a usted y al señor Blanco respecto a HITPA. Bien, lo que le haya trasladado el señor Graciano Torre al señor Blanco, evidentemente, pues no le puedo dar fe. No estaba yo en esa comunicación. Yo sí le puedo decir que con el señor Pescador, antiguo director general encargado de las telecomunicaciones, pues tuve una conversación muy larga y tendida sobre todos los asuntos de la Dirección General y específicamente sobre HITPA. Eran unos temas un poco más controvertidos en ese momento de la cesión de la dirección, del traspaso. ¿Qué fue lo que le comentó así a grandes rasgos y brevemente sobre HITPA? Lo digo porque en la comparecencia de esta mañana el señor Pescador nos recuerda algunos de los puntos fundamentales de los informes que ponen de manifiesto irregularidades, por ejemplo. A mí me gustaría saber qué es lo que le transmitió. Bueno, no estuve siguiendo toda la comparecencia esta mañana a Gonzalo Pescador, por tanto, si se le preguntó por lo mismo, pues le habrá dado respuesta a ese asunto. Pues a mí me traslada que existe pues un problema en el ámbito de las telecomunicaciones. Con HITPA enviado un informe del Servicio de Telecomunicaciones a la Fiscalía, que hay diligencias previas y que evidentemente pues a mi disposición tendré, como así tuve, toda la documentación relativa a ese caso, con los informes del Servicio de Telecomunicaciones, las alegaciones de HITPA y toda esa documentación. Le informó, por tanto, de la existencia de denuncias, ¿verdad? Sí, claro. De acuerdo. En torno a los derechos de paso, ¿había algún tipo de acuerdo con FEBE? Estamos hablando de una obra, de una encomienda del año 2009-2010. Yo me incorporo a la Dirección General, quiero comentarlo ahora, aunque ya ha salido en el inicio también, porque igual lo tengo que repetir en algún otro momento de las preguntas que se me puedan hacer, porque evidentemente el conocimiento que pueda tener de esos hechos pues está limitado a la documentación que he podido manejar. No tengo ninguna información al respecto de si hubo o no hubo ese tipo de acuerdos. No me consta en ningún sitio que haya habido ningún tipo de acuerdo con FEBE, más allá del que se ha visto después en la adjudicación a Confica y demás. No tengo ninguna información sobre eso que me pregunta. Usted conoce, los correos que hemos visto en los medios la semana pasada en relación a este asunto, a la negociación que se llevaba en correos electrónicos entre funcionarios y algunos representantes políticos en torno a este asunto. ¿Usted eso lo ha visto? Tengo algún correo, pero todos los que salen ahí pues no me consta. No sé cuál es la fuente, el origen, el destinatario, el contenido completo, son extractos. Evidentemente yo no tengo acceso a toda esa información, la cual no era ni el que enviaba ni que él recibía aquellos correos de muchos años atrás. ¿Qué opinión le merece que, yo no sé si usted pudo ver la comparecencia la semana pasada en la que hablábamos precisamente de unos correos que habíamos recibido con consultas de licitadores, en las que había consultas del ECNOR, de Ericsson concretamente hablaba de infraestructuras que pudieran ser utilizadas para el desarrollo de la troncal occidental y se le decía que no había nada. Si no recuerdo mal, era fecha viernes 21 del 8 de agosto y yo creo que, sin duda, el 24 del 8, 3 días más tarde, a Ericsson se le contesta que no hay ese acuerdo para utilizar infraestructuras existentes o que no hay esa posibilidad y 3 días más tarde, Confica
cierra un acuerdo con FEBE donde ya se habla de esos derechos de paso de 15 años y, vamos, cierra un acuerdo en 3 días. ¿Qué valoración hace de esta respuesta que se da desde GIRPA a un licitador? Bueno, dice si he visto comparecencias. Evidentemente, como usted sabe, una dirección general tiene muchas obligaciones, muchas tareas y no podemos ver todas las comparecencias. Lo que me plantea usted ahora mismo sí que lo he visto y le digo. En cuanto a esos correos electrónicos de intercambio de información, no tengo ninguna constancia, yo no he visto esos correos. Y creo que hacer una valoración de unos correos electrónicos sin tener toda la información sería un poco imprudente por mi parte. Lo dejo a las personas que hayan estado más involucradas en ese procedimiento, creo que es lo más razonable. Por lo tanto, usted, bueno, no sé si ha tenido acceso, quiero decir, esta es la información que recibimos en el marco de la comisión de investigación, a la que tendrían acceso internamente desde la Administración. Usted nunca accedió a estos correos, ni nadie se los mostró, o usted internamente, en el tiempo que estuvo con su responsabilidad como director general, accedió a esta información, entiendo. A esa específica no. Como usted sabe, la documentación que se ha solicitado para esta comisión de investigación es tan extensa que poder abordar todo ese contenido pues es imposible. Bueno, esto era bastante relevante, quiero decir, y probablemente alguien le hubiera apuntado directamente a esto, porque esto podríamos estar hablando de una posible prevaricación. Quiero decir, esto nos parece muy relevante en este caso concreto, ¿no? Y antes le preguntaban, y yo también quería preguntarle, simplemente quiero reconfirmar con usted, más allá de la destitución, el cese del señor Eduardo González Bayod, ¿usted no adoptó ninguna otra medida en el tiempo en el que tuvo la responsabilidad de la Dirección General en torno a la empresa pública GIRPA? A ver, la decisión de cese es del Consejo de Administración. No es que no sé si la pregunta parece indicar que yo tomé una decisión. Digo bajo su responsabilidad, pero bueno, es del Consejo de Administración y evidentemente en ese periodo, en el día a día que tenemos con la empresa, pues hay peticiones a la Dirección General de GIRPA del estado de la empresa, de los planes de futuro, pero no decisión. Es que no sé a qué se refiere con una decisión. Si me especifica qué es tomar una decisión sobre... ¿Alguna decisión sobre...? ¿Qué tipo de decisión está preguntando o buscando? Sí, bueno, en el orden interno para investigar, hacer una auditoría interna, hacer algún tipo de averiguación en relación a la que ponían de manifiesto los informes. Si usted tomó esa precaución, simplemente esperaba cuál era finalmente qué ocurría con la investigación judicializada o... Eso es lo que como sabe, la empresa, dado su carácter de empresa pública, tiene todos los años unas auditorías externas que además cumple satisfactoriamente sin ningún tipo de observación y reparo. A partir de ahí, el otro contenido, como he comentado antes a su compañero, pues yo creo que pues esperaremos al ámbito de lo que establezcan y clarifiquen, quien creo que debe clarificar, que son los ámbitos judiciales. ¿Cómo calificaría usted lo que hemos conocido y lo que usted ha conocido desde su llegada? Quiero decir, la denuncia en la Fiscalía, esos informes, todos los detalles que se están dando a conocer también en el marco de esta comisión de investigación. Muy someramente, ¿qué valoración hace usted de esto? Valorar someramente algo tan complejo, pues permítame decirle que sería bastante atrevido por mi parte. Lo que le puedo decir es que entendemos que en el ámbito de decisión nuestro, donde está el ámbito siendo analizado en profundidad y con el criterio judicial es donde está, ha habido un cambio en la dirección de GIRPA, como establecimos en la nota de prensa inmediatamente después de ese Consejo de Administración para tratar de darle un impulso a la actividad de GIRPA, y hasta ahí esa es la valoración que puedo hacer. Sería, insisto, impropio por mi parte, con mi conocimiento del tema y por el tiempo que he estado en esta dirección general, hacer valoraciones más allá. Bueno, hubiera esperado que me dijera si le parece simplemente, no sé, si están preocupados al respecto, si les parece, bueno, quiero decir, a nosotros nos parece que se están poniendo de manifiesto cosas que son bastante graves. Simplemente le pedía eso, no entrar en una valoración al detalle, pero... Yo le quería preguntar, usted lo ha dicho antes, pero a mí me llama la atención un poco precisamente por esta situación en la que se encuentra la Dirección de Telecomunicaciones, ese trasvase de esa Dirección General a una persona que estaba todavía por identificar como nuevo o nueva Directora General, que en este caso fue Sandra Velarde.
En una situación como en la que se encuentra ahora mismo, pues bueno, esta investigación judicial, que sabíamos que iba a haber una comisión de investigación, a mí me llama la atención que más allá de que se pueda considerar en un momento dado hacer un reparto competencial diferente al que hay en un momento dado, me llama la atención que en un momento tan sensible, si ustedes claro, yo ahí también otorgo cierto valor, o por lo menos me puedo imaginar cuál es el nivel de gravedad o no que ustedes dan a este asunto cuando esto se deja en manos de una persona nueva que va a llegar, que no se sabe muy bien quién es, y es un asunto para mí muy sensible. A mí me llamó la atención esa decisión precisamente por ese motivo. No porque en un momento dado, obviamente, pueda haber un reparto de competencias. No sé si usted quiere hacer algún comentario al respecto, es una valoración simplemente. Si me permite uno solo, por supuesto, desligar lo que intenta plantear en la pregunta, que es la gravedad o no de una situación con una decisión. Yo lo desligaría por completo. Que es que la pregunta no sé si es pregunta o no, el planteamiento que usted ha hecho, parece que va ligado la gravedad supuesta que ve en este proceso con una decisión. No lo liguemos. Bueno, y de todas formas, perdón, he dicho antes que evidentemente yo sigo al servicio de la Consejería para todo aquello que se estime oportuno y, por supuesto, en colaboración estrecha con la Directora General de Industria. Además, dice que no se sabía, bueno, pues se estaba buscando un perfil concreto, con una cualificación concreta, por tanto, bueno, pues... No, simplemente digo que no había una persona todavía designada, simplemente eso, ¿no? Pero la cuestión es una valoración que yo hago, y la hago precisamente porque usted ha dicho, permítame no hacer una valoración habiendo estado tan solo el tiempo que he estado en el cargo, ¿no? 9 meses aproximadamente, 10, no estoy muy segura, aproximadamente. Bien, pues precisamente por eso, bueno, dejar todo este asunto sobre alguien que va a llegar nuevo, me parece también que es una dificultad añadida a quien asume esa responsabilidad, y por eso me planteaba un poco, bueno, pues que, bueno, es un asunto sensible que... Bueno, simplemente me llamó la atención ese cambio en ese momento. Si me permite, las dificultades de la Consejería serán grandes o pocas, son compartidas. Entonces, por mucho que uno tenga más ámbito competencial, seguimos ahí apoyando en todo lo que necesite la nueva directora. Bien, nos constaba que usted estaba todavía, bueno, de alguna manera involucrado, bueno, pues por un detalle que se mencionó aquí, ¿no? El autor de la auditoría de la Troncal, la persona de Arroyo Norte, informó a esta comisión de la reunión mantenida con usted, con Sandra Velarde y con Alfonso Oliva, para analizar el documento en el que se pedía la subsanación de errores, ¿no?, de la auditoría de la Troncal. Bueno, y él apuntaba que creía que había sido elaborado desde GIRPA. Usted comentaba que le parece normal que intervenga. Yo también creo que en este caso concreto, teniendo en cuenta el momento en el que se encontraba la empresa y por qué está siendo investigada, y probablemente también por qué se está pidiendo ese informe de auditoría, me llama la atención que parece que prácticamente toda la base de este documento está en las notas hechas por el nuevo director general de GIRPA, también una persona que acaba de llegar, y bueno, eso nos llamó la atención y ya preguntamos por ello en su momento. Y efectivamente no es una auditoría de calidad. Señoría. Sí, me quedan, vale, como 4. Yo quería preguntarle qué valoración hace usted de la auditoría, del informe de auditoría. ¿Qué valoración hago del informe de auditoría? Sí. Bien. A ver, voy a enlazar con el planteamiento que hizo usted antes para justificar mi participación posterior. Evidentemente, esta auditoría se lanza bajo la Dirección General, donde yo tenía la competencia en telecomunicaciones. Se adjudica a la empresa Arroyo Norte, siguiendo el pliego y las condiciones establecidas allí, y yo soy la persona que está más en contacto con Arroyo Norte. Cuando Arroyo Norte plantea problemas para acceder a las vías, para hacer las mediciones con FEBE, a quien traslada ese problema precisamente es a mí, a quien plantea si hay que hacer pues una parálisis del plazo de cómputo, pues es a mí, que es la persona de contacto. Evidentemente, esto tiene el devenir después del cambio, y lo que no puede ser es que le digamos a la empresa Arroyo Norte: ha cambiado la dirección general, a partir de aquí tiene usted que vérselas con un director general nuevo que no estuvo en el proceso inicial. Por tanto, es perfectamente que yo haya seguido a continuación con eso. La valoración de la auditoría, yo creo que la auditoría tenía un objetivo, que es ver la obra que estaba hecha
conforme a lo establecido, y la valoración que hacemos está ya creo que ha quedado claro. Es decir, la empresa auditora ha puesto de manifiesto que esa obra está hecha, incluso ha ido a esa valoración económica donde ha habido pues unos vaivenes de cifras que yo creo que no tiene importancia al resultado final, no tiene la importancia que hay que darle a esa parte, y entendemos que, y así se ha trasladado a la Fiscalía, pues que al juzgado, perdón, que es información importante para esclarecer lo que allí se denunciaba. Una última pregunta. Sí. En relación a esto que acaba de decir, sí, la obra está hecha y funciona, eso es un hecho, y bien, podemos dar fe, todos, yo creo. Pero la cuestión, lo importante aquí, yo creo que hay que tener en cuenta, y esto usted dijo antes que había podido ver la comparecencia del autor de la auditoría. Aquí se puso de manifiesto algo que viene recogido en el propio informe de auditoría claramente, página 150. Es decir, ustedes dicen de este informe de auditoría que da un saldo favorable al Principado de 200.000 euros. Lo mandan al juzgado, número 4. Simplemente con un vistazo muy rápido a esto estamos viendo que las militroncales han sido medidas 2 veces en el informe de auditoría de Arroyo Norte, y esto se pudo comprobar aquí. Además, el tendido por la vía computado por la empresa así se hace por una tarifa más cara que la que reclama la propia Confica. Pero es que, claro, y todo eso da un resultado hinchado de este informe de auditoría de 500.000 euros de más. Claro, obviamente sale favorable al Principado en 200.000 euros si ustedes lo mandan, y permítame utilizar el adverbio alegremente, al juzgado. Yo pregunto, sí, a ver, sale una nota del Gobierno 2 días más tarde diciendo que la propia Economía, la Dirección General, en este caso es Empleo e Industria, desmonta su propia denuncia ante la Fiscalía. Esto viene a decir con el resultado del informe que da un saldo favorable al Principado. Eso es falso. Yo le pregunto, después de comprobar y de ver efectivamente que estos saldos están hinchados, yo le pregunto si ustedes han revisado esa auditoría. Y también, ¿qué es lo que han pedido al juzgado cuando le han entregado? Yo le pregunté a la directora general Sandra Velarde y ella dijo, no hemos pedido que se archive la causa, y simplemente lo hemos mandado para añadir documentación. A mí me gustaría que usted nos dijera si esto ha sido así, básicamente porque, insisto, en la nota que ustedes enviaron a los medios, este no era el mensaje. El mensaje era que estamos haciendo aquí si está todo bien, si hay un saldo favorable al Principado y hay una empresa que viene a perder dinero para hacer la obra. Un mensaje sin sentido, ciertamente. Yo le pido que me diga si han revisado la auditoría posteriormente, han podido detectar esos errores que hemos puesto de manifiesto aquí, y bueno, que me haga su valoración al respecto. Y nada más, gracias. Bueno, usted dice que alegremente la hemos enviado. Con el HIDPA y con la auditoría no buscamos ni alegrías ni tristezas, buscamos certezas, buscamos tener información sobre lo que se hizo para poder clarificar el asunto. Por tanto, matizar esa alegría que no es precisamente ni lo que buscamos ni lo que tenemos. Que el resultado haya sido favorable o desfavorable, creo, decía antes, que no tiene importancia que el resultado inicial sea uno y luego otro. Lo importante es que está bastante acorde con lo que estábamos intentando buscar. Es decir, que había una red que estaba funcionando, y la cuantificación económica evidentemente no se trata de quién debe o quién paga. Que se transmita al juzgado, pues es lo que creo que debemos hacer. Y insisto, ese optimismo o alegría que manifiesta usted, pues igual está recogido más por los medios de comunicación que por lo que se vivió aquí al recibir la auditoría, sinceramente. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Delgado. Buenas tardes. Gracias. Mire, voy a empezar por donde estábamos ahora. Vamos a ver. Usted, en agosto de 2015, y voy a ir diciendo eso, una cronología y unas afirmaciones, y si usted no está de acuerdo, dígame. Usted entra en un gobierno que usted es consciente que es un gobierno solidario, es decir, es un gobierno del Partido Socialista que viene de un gobierno del Partido Socialista. ¿Estamos de acuerdo, no? Soy consciente. Bien. No, es que esto es importante decirlo, porque a veces acabamos pensando que esto es una cuestión de tipo personal, y no es una cuestión solo de tipo personal. Bien, entonces, usted, me imagino, y no nos dirá como alguna gente que ha pasado por aquí, algunas personas han pasado por aquí, usted se pondría a estudiar este tema
vamos, a tope, porque vaya, este tema ya era de un largo recorrido, esto no era una cosa... Usted se puso a estudiar esto seriamente, ¿no? Esa era mi intención y le puedo asegurar que el servicio de telecomunicaciones pues absorbe y lleva muchísimo tiempo a la jornada laboral de un director general. Sí, y no solamente el servicio de telecomunicaciones, sino un medio propio llamado HITPA, que dependía directamente de usted, ¿de acuerdo? Bien, ese medio propio llamado HITPA depende de usted hasta que lo asume Sandra Velarde. Bien, todo ese ínterin, Entonces, vaya usted diciéndome algunas cosas, algunas valoraciones, si es verdad o no, porque nosotros tenemos alguna sospecha. Por ejemplo, mire, la información, digo sospechas, que una sola no hace nada, pero que todas juntas, vaya, dan un tono. Entonces quiero que usted me lo aclare. Primero por la petición de información de esta misma comisión. Y además voy a aprovechar, porque usted es el director general de Innovación y de Emprendimiento. Pues mira, voy a decir una cosa, nosotros somos los mayores emprendedores del mundo, esta comisión. Porque ustedes nos mandaron una información que de innovación está en el Paleolítico. Tenemos que clicarlo a ojo. A ojo. Es decir, se nos mandaron cantidades enormes de información, sin formatos interoperables y con una capacidad que no es porque no haya medios. Bueno, explíqueme un poquitín eso de manera breve, porque tengo unas cuantas cosas que preguntarle. Sí, ahí le iba a pedir que parase porque evidentemente quería intervenir. Bien, cuando esta comisión de investigación traslada sus peticiones de información, yo creo que es perfectamente consciente de la complejidad y del volumen de información que está solicitando y además medios digitales y por escrito. Entonces, dada la lista de cosas que se piden y el contenido de algunas cuestiones, por ejemplo, copia de todas las facturas desde el inicio de HITPA, o sea, estamos hablando de una cantidad ingente, no sé cuántos gigas ha ocupado, pero seguramente mucho. Ya sabe usted. Y soy consciente, y en eso dimos las órdenes y las instrucciones oportunas, de que se dedicasen los esfuerzos máximos para poder cumplir. Fue imposible cumplir el plazo porque evidentemente habría que contratar a muchísimas personas solamente para eso, y es una información que preferimos que no manejen personas extrañas. Es información que mejor la manejan las personas de la casa para que no haya fugas ni extravíos ni pérdidas de información. Permítame que ya sabe usted que yo no estoy hablando en términos de cantidad, que además ahora en términos informáticos, sino en términos de calidad para que el receptor los pueda utilizar. Y le voy a decir una cosa, el último pleno, el propio consejero me dio a mí en mano un informe que habíamos pedido hacía 18 meses. Un informe. Soy consciente. Ya sé que es consciente. Bien, pero quiero avanzar un poco más. En segundo lugar, usted como, receptor solidario de un gobierno continuado, vamos a ver, ¿qué explicación coherente me puede dar para que un asunto como este, desde hace 3 años y medio o más, porque este es un asunto larguísimo, no haya suscitado ningún informe oficial de la Inspección General de Servicios y no me diga que no tiene competencia la Inspección General de Servicios sobre un tema como este? Porque hay una parte que sí toca claramente a lo que son servicios del Principado. Una apertura de expediente o una información, digamos, prolija sobre todo este asunto. Se lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Esto es muy importante. La señora Cachero, que el otro día compareció en esta Junta, dijo que naturalmente parte de la debilidad de la denuncia que hacía el Principado, o que era una debilidad, que el Principado, después de todos estos años, no hubiera acompañado como su denuncia algún tipo de investigación interna. Y esto yo se lo he enojado. Yo creo que usted sabe que nosotros hemos presentado una ley de Inspección General de Servicios precisamente, por un lado, para proteger a aquellas personas que de alguna manera quieran denunciar y por otro lado, precisamente para que se activen. Entonces, explíqueme usted con todo lo que ha caído, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, que no haya absolutamente ninguna información oficial respecto a este asunto, ningún papel en donde alguien rubrique su firma, porque esto es otra cosa que le quiero decir. Mire, las responsabilidades son de quien firma, Yo creo que ese es un principio sacrosanto en la administración. Las responsabilidades son del que firma. El que firma tiene que estar atento de lo que firma. Aquí en los bancos, O sea, uno tiene que saber lo que firma, y por ese sentido también primero esto y luego quiero preguntar respecto a la firma, porque ¿quién firmó el pliego de condiciones de esa auditoría? Auditoría no, perdóneme, esto no fue una auditoría,
de ese inventario encargado a Arroyo Norte? Creo que ha hecho una intervención un poco larga. Voy a intentar aclararme de las cosas que me quiere preguntar. Son dos. En cuanto a informes y demás, creo que se ha quedado de manifiesto. Nosotros, yo personalmente, no hablar de nosotros, porque evidentemente cada uno tendrá que hablar por lo que puede haber vivido y dar respuesta. Yo llego en agosto de 2015, este caso está en la Fiscalía, y a partir de ahí, pues no veo oportuno hacer ningún tipo de información adicional, más allá, por supuesto, de preguntar, de buscar la documentación, de leer todos los informes, que es al final lo que queda, como usted dice, escrito. Yo he leído los informes del Servicio de Telecomunicaciones firmados por personas, he leído las alegaciones de HITPA firmados por determinadas personas, por tanto, toda esa información creo que es el expediente que tiene que llevar este caso. La segunda pregunta que me hacía, en cuanto al pliego de la auditoría, sí, efectivamente, hay que ser muy consciente de lo que firmamos cada uno de la Administración, por supuesto, y yo fui consciente de esa firma, del pliego de prescripciones técnicas de la auditoría. Precisamente lo que se planteaba, y recordarán ustedes que en aquellas comparecencias en la Junta se debatía el asunto entre quién debe ser, si la empresa, si el servicio, si había algún tipo de enfrentamiento que podía desvirtuar el hecho de que fuese desde unos de otro. Al final decidimos hacerlo desde la Secretaría General Técnica, desde la Consejería, y con la firma del Director General para evitar cualquier tipo de malinterpretación, de conflictos entre las dos partes que estaban un poco más en este meollo, con lo cual yo sinceramente lo volvería a firmar. Bien, ese pliego lo volvería a firmar. Yo tengo que poner reparos en el fondo y en la forma. Primero, yo creo que no me ha contestado, esto no es una auditoría. Primero, por su nivel de adjudicación. Ya me dirá usted a mí, con 11.000 euros, qué auditoría se puede hacer cuando intervienen 5 personas. Eso fue una cosa de ir a medir. El propio gerente de Arroyo Norte lo dijo, fue a medir. Hacer una auditoría hay que hacer catas, pero sobre todo una auditoría tiene que ser económica. O sea, aquí estamos hablando no de un asunto de si hay arquetas, sino de dinero. O sea, estamos hablando de dinero público. Por tanto, eso tenía que ser la sustancia de la auditoría, tenía que ver con los dineros. Y evidentemente, perdóname usted, ni por la cuantía económica, ni por el tipo de empresa seleccionada, estaba en condiciones en absoluto, salvo de hacer lo que buenamente esa empresa hizo, que fue sacar el podómetro y medir, que creo que lo hicieron a pie, 100 y pico kilómetros para arriba y para abajo. Es decir, no, lo que se le había pedido, lo que se había reclamado, porque políticamente es que se hiciera una auditoría en toda regla. Entonces eso casa con lo anterior. Mire, usted es verdad, entró en 2015, pero primero, no hay ningún informe escrito sobre lo que significa HITPA durante 3 años o 4 años, o lo que está pasando ahí, y ustedes hacen una auditoría, y eso sí, lo mandan a la Fiscalía. Es decir, por un lado está la ausencia de ningún tipo de información interna, de ningún órgano de control del Principado, y por otro lado mandan una auditoría que yo me atreví de calificar de chiste, en función de lo que escuché aquí, y salvo caminar, yo de zanjes y de tal, no tengo ni idea de nada, de chiste. Entonces, voy a decir una cosa, me da la impresión de que ustedes han intentado ponerse como equidistantes entre los funcionarios y HITPA, pero ustedes no han defendido al servicio. Cuando digo ustedes, digo en esta trayectoria de 4 años, es decir, voy a decir al Partido Socialista, ustedes no han defendido a los funcionarios. Ustedes no han defendido a los funcionarios. Y las pruebas me remito. O sea, no hay absolutamente ningún tipo de investigación con todo lo que ha habido, y además, eso sí, ustedes de manera acelerada, esto que ustedes llaman auditoría, que yo llamo hacer un inventario, lo mandan a la Fiscalía. Da la impresión, y no lo digo yo, lo dijo la señora Cachero aquí. Y vaya, y ahora resulta que la prensa y una prensa oficiosa, Sturlix o no sé qué, también lo sacan. Quiero que me diga eso, porque esto es un tema muy serio y también tiene detrás algo que me parece, es decir, aquí ¿quién controla? ¿Aquí quién inspecciona? ¿Aquí quién investiga? Porque no fue un asunto de la noche a la mañana. Bien, de nuevo creo que está ante una intervención larga, con comentarios, observaciones, preguntas, una mezcla bastante, no le pone fácil al que comparece a responder atinadamente a lo que tiene razón. Creo que usted me quiere preguntar.
Bueno, voy a intentar comentar algunas de las cosas. Si hay alguna que quede en el tintero, por supuesto, por favor, me lo dice. Bueno, yo creo que es una auditoría. La calificación no seré yo quien se la haga. No comparto, evidentemente, esa valoración, pero hasta ahí. Se presentaron varias empresas. Si solamente hubiese sido una empresa la que pensase que esto no se podía hacer de acuerdo a los pliegos y a las condiciones, solo se hubiese presentado una, y no, se presentaron varias. Y además la segunda ha quedado muy cerca de la primera en el presupuesto. Por tanto, entiendo que las empresas han visto esta opción y la han visto factible, real, y se han presentado al proyecto, a la oferta. Y hombre, en cuanto a la defensa de los funcionarios, yo creo que lo más sensato es ese traslado al ámbito judicial para que lo esclarezca. Yo creo que la Consejería siempre ha dado el respaldo, y el director general particular que está aquí sentado, a la forma de operar de los funcionarios. Yo creo que... Perdona, ¿ya se me acabó el tiempo? Bien, quiero decirle dos cosas. Sí, pero bueno, quiero decir dos cosas. Pero yo no he planteado la defensa de los... Para que sea más fácil. Yo no he planteado, y le pregunto, no la defensa de los funcionarios, sino de su función. Yo no le planteo la pregunta de los funcionarios, sino de su función. Y en segundo lugar, tampoco le estoy, y quisiera que me contestara, no estoy echándole a Arroyo Norte la culpa de la auditoría. Yo le pido responsabilidades a usted. Yo considero que el pliego de esa auditoría no contemplaba aspectos económicos y no era lo que demandaba ni el caso, ni la función de los funcionarios, ni esta Cámara. Bien, esa es la valoración que hace usted. Evidentemente, las opciones que hay, pues puede usted imaginar o plantear las que estime oportunas, y nosotros en ese momento entendíamos que era oportuno llevarla a cabo con ese contenido, ágiles para tener la información con cierta celeridad y poder avanzar un poco en este procedimiento. No creo que debamos, o deba yo al menos, entrar en más diálogo respecto a ese contenido, si lo permite. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Delgado, pero no vamos a hacer ninguna pregunta. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Señor presidente, señor Delgado, buenas tardes. No haremos preguntas. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. No vamos a hacer ninguna pregunta. Gracias. ¿Desea el compareciente alguna precisión o aclaración en un turno final? No, creo que con lo dicho está suficiente. Bien, pues finalizada esta comparecencia, le rogamos abandone la sala y le agradecemos su colaboración con esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Se suspende la sesión 10 minutos, pero si me dais un minuto antes de marchar los portavoces.